Hola. Sí, yo también estoy en el grupo de WhatsApp de los vecinos. Seguro que tú estás en un grupo como ese, en el de los ex compañeros de colegio, en el de los apoderados. Lo que me agota un poco de esos grupos es que siempre hay al menos una persona que siempre quiere tener la razón. Me pasa con las redes sociales también. Antes de entrar a Twitter, tengo que respirar profundo y ponerme en modo zen. Y no me queda otra, porque yo trabajo con la información y sobre todo trabajo buscando estrategias para combatir la desinformación. Pero es bien agotador, sobre todo cuando en esos espacios encontramos argumentos como este, que Bill Gates inventó el COVID para vender vacunas. Esta conspiración se ha transmitido en diferentes lugares del mundo, en diferentes idiomas, y se ha asociado a Bill Gates, a George Soros y a otros empresarios. Y pienso, hay que tenerle muy poco cariño a la especie humana para que la única salvación que tenemos respecto al COVID-19 no propagarla, no proponerla. Con todo lo que hemos conocido de nuestros familiares cercanos, nuestros amigos que han estado contagiados, con la cantidad de muertes que se acumulan y con el trabajo que hacen los funcionarios de la salud. Y aún así, hay personas que tienen una tremenda capacidad de amplificar un mensaje que la han seguido difundiendo, como por ejemplo Miguel Bosé. Miguel Bosé publicó esta misma conspiración y además le sumó una conspiración adicional, que el 5G nos bajaba las defensas y fue creado para que fuera más fácil contagiarse el virus. Es decir, de amante bandido pasó directamente a ser don diablo. Ahora, igual yo lo entiendo, cualquier persona a la que le regalan ese colacho en el Festival de Viña probablemente lo tiene un odio profundo a la humanidad, está más o menos claro. Cuando recién parte el COVID-19, empiezan a llegarnos muchos mensajes como estos. Falsas teorías respecto a cómo efectivamente habían ya curas para el virus, en qué consistía el COVID-19, cuáles eran las diferentes soluciones médicas y con muchos consejos de automedicación. Y eso es tremendo, porque nos los estaban compartiendo personas en las que confiábamos. Pasamos de los conspiranoicos negacionistas a los falsos expertos de un momento a otro. Y esto es tremendamente grave porque estos mensajes no vuelan en el aire, ni son casos aislados, sino que forman parte de un ecosistema, como el que nos enseñaron en el colegio. Igual no deja de ser increíble, que acá están algunos de los grandes científicos del mundo y yo voy a dar una explicación de ecosistema nivel cuarto básico de ciencias naturales, con todo respeto a los colegas. Este espacio medio en el que conviven diferentes especies, que se relacionan entre ellas y que de alguna manera van generando un equilibrio, y también donde el microorganismo más pequeño cumple un rol. La información funciona de manera similar. También funciona en un ecosistema. En un ecosistema en el que conviven los mensajes. Lo que conversaron ayer con su familia en la cena del domingo, lo que te están tuiteando ahora, lo que te está llegando en este momento a tu WhatsApp, lo que viste en la tele, lo que dijo un político. Cada mensaje forma parte de este mismo ecosistema. Y igual que el otro, también se puede contaminar. Todo lo que yo estoy diciendo ahora forma parte del ecosistema y lo que ustedes pueden estar comentando en este momento también. Y hay elementos claves que han cambiado la relación de los contenidos, que han intensificado ciertas cosas en el ecosistema. En primer lugar, gracias a las plataformas digitales, pasamos todos a ser productores de contenido, además de usuarios. ¿Qué significa eso, además? Que con los algoritmos empezaron a desaparecer las jerarquías y lo importante pasó a ser a lo que yo le daba like, a lo que yo le hacía un clic, y eso implicó que el cumpleaños de mi primo el fin de semana sale junto a las imágenes de lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos hace unas semanas atrás. Lo que es importante para mí se empieza a personalizar. Y hay un segundo elemento que es clave, y es que las plataformas digitales, que hoy día son uno de los principales espacios para consumo informativo, en Chile solamente, a partir del Digital News Report, una investigación en la que colaboro desde el año 2018, el principal consumo de noticias, de información, se da en plataformas online. Se da tanto en portales
como en estas tres en particular y en este orden: Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Y qué opciones me ofrecen estas plataformas para interactuar con ellas? Puras reacciones emocionales. Me gusta, me encanta, me entristece, me enoja. No hay ningún botón en estas plataformas que diga, bueno, en realidad esto me ofrece la posibilidad de argumentar racionalmente sobre este tema. De hecho, es cosa leer los comentarios que hay abajo de las noticias, por ejemplo, en cualquier plataforma para darse cuenta de que esa no es la alternativa. ¿Qué implica eso? Que los contenidos que van a tener más difusión o los que más nos van a llegar van a tender a la emocionalidad. ¿Y qué sabemos de la desinformación? Que tiene un alto componente emocional. Hay algo clave respecto a esto, y es que para entender la desinformación no solo podemos hablar de la verdad, tenemos que hablar de la confianza. La verdad no sirve si no existe confianza que la expanda. Y la discusión sobre la confianza es bastante compleja. Y les voy a contar por qué a partir de una historia terrible. Cuando era niño, un domingo, veraniego, día soleado, estaba comiendo sandías. Y de pronto cometo uno de los mayores errores de mi vida. Me comí una semilla, una pepa de sandía. Mis padres, en su afán pedagógico, me miraron y me dijeron: te va a salir un árbol de sandías en la guata. El mayor terror de mi vida. Buscando que alguien hiciera fact-checking de esto, que me dijera, ¿sabes que esto es mentira? Miré a mis tíos. ¿Y mis tíos qué me dijeron? A tu prima ya le salió, porque se comió unas pepas. Yo miré a mi tía y dije, esta es como una sobreviviente hacia mi prima. Ese día en la noche, esta era la imagen que yo esperaba. Estuve toda la noche levantando la sábana, tocándome la guata, viendo si salía el árbol, no salía el árbol, y no pasó absolutamente nada. Pero me aterroricé, y me aterroricé todo ese verano. No hubo ni una sola vez en que comiera sandías en que no lo hiciera con un terror profundo y sudando frío. ¿Por qué? Porque yo era altamente vulnerable a mis círculos de confianza. Todo lo que dijeran mis padres y dijeran mis tíos era real. Y no había más necesidad de evidencia suficiente a que mis tíos me dijeran, ah, sí, es que a tu prima también le pasó. Recién cuando entré al colegio, me volví más fuerte, porque tuve las herramientas para poder levantar mi propia evidencia, mi propia información, y darme cuenta de partida que las sandías no crecen en árboles, que ya fue un conocimiento bastante más avanzado. ¿Qué significa eso? Que la información nos da poder. La información y la evidencia nos quita incertidumbre, nos quita miedos. Ya nunca más tuve miedo de que me saliera un árbol de sandía en la guata. Si quizás me comía la sandía con toda la semilla, a lo más le tendría miedo a una indigestión. Pero era bastante distinto a esta imagen de acá. Y esto es clave para entender el fenómeno de la desinformación. Por lo siguiente, porque mis padres me estaban compartiendo una fake news. Término que no vamos a ocupar, ojalá nunca más. ¿Por qué? En primer lugar, porque las autoridades o quienes ostentan poder lo han convertido en un eslogan para defenderse de todas las personas que los fiscalizan. Sale un artículo con evidencia en la prensa y ¿qué escuchamos? You are fake news. Yo creo que les suena, lo han escuchado de alguien más de alguna vez en estos últimos 4 años. Y en segundo lugar, que también es muy importante, porque simplifica un problema que tiene muchas más capas. Respecto a la desinformación, hay múltiples categorías. Y yo, en esta presentación, les quiero hablar de 2, que creo que son las más importantes a la hora de pensar en sus soluciones, en cómo podemos enfrentar con estrategias la desinformación. La primera es la desinformación intencionada. Esta desinformación puede ocurrir cuando yo llego a la oficina y echo correr un rumor sobre un compañero de pega. Puede ocurrir cuando tengo una granja de bots atacando a un candidato contrario, mandando mensajes falsos una y otra vez. Y, sobre todo, cuando tengo poder o control sobre la información y quiero que eso me beneficie de alguna manera. Esta desinformación puede tener objetivos comerciales, políticos, etc. Y por eso quiero hablar de este caso. La foto del año 2009 corresponde al juramento como presidente de los Estados Unidos de Barack Obama. La foto del 2017 corresponde al juramento de Donald Trump.
En el momento en que se hace el juramento, Sean Spicer, exsecretario de prensa de Trump, dice: fue la inauguración más grandiosa en la historia de los Estados Unidos. Las fotos, que se publicaron en varios medios, incluyendo la portada del Washington Post, muestran lo contrario. Algunos defensores de Trump dijeron: no, pero es que las tomaron en momentos diferentes del día. Pero incluso si uno mira las dos transmisiones televisivas y hace después el conteo de personas que se transparentó, era evidente que no fue la más masiva en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué respondió ante ese cuestionamiento Kellyanne Conway, asesora de Trump? Nosotros tenemos datos alternativos, alternative facts. ¿Por qué es grave que un gobierno tenga datos alternativos? Porque está diciendo, desde este momento no va a haber una verdad común. Desde este momento la lucha no va a ser por la evidencia, no va a ser por la verdad, va a ser por la confianza. ¿Quién tiene más legitimidad hacia la gente, desde la gente? ¿En quién van a confiar más? Ese es un tipo de desinformación intencionada. Pero hay otro tipo que también es relevante considerar, porque de esta todos podemos ser propagadores y también nosotros todos podemos ser víctimas de la misma, que es la información errónea. Ninguno de nosotros es experto en todos los temas del mundo. Ninguno de nosotros es experto en COVID y es experto completamente en política y es experto en todo. Por algo tenemos especialidades. Por lo tanto, todos podemos caer. Y un caso fueron los incendios en el Amazonas, en que muchas personas difundieron estas imágenes con buena intención. Se supone que estas eran especies en extinción dentro de los incendios, pero estas especies no eran del Amazonas. Por lo tanto, las personas que lo compartieron no tenían toda la información de contexto, pero también estaban contaminando el ecosistema informativo. Y esto no tiene escalas educacionales ni tampoco escalas etarias. Si bien hay algunas poblaciones que se ha demostrado que tienen más capacidad de verificar o que son más o menos vulnerables a esto, ocurrió con una columna falsamente atribuida a Mario Vargas Llosa que personas con doctorado le estaban compartiendo, porque no somos expertos en todos los temas. Todos podemos caer y todos podemos contaminar el ecosistema de la información. Y en este caso de la información errónea es como si yo a un compañero de colegio lo hubiera visto comiendo sandía y le hubiera dicho: te va a salir un árbol en la guata. Y que él me hubiera creído. Y ahí estaba contaminando, expandiendo la desinformación del ecosistema. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, necesitamos soluciones sistémicas, sobre todo para la desinformación intencionada. Necesitamos que quienes sostentan el poder en las democracias entiendan que la fiscalización es parte de su trabajo, tanto de parte de la ciudadanía como de parte de los periodistas. Que haya un cuarto poder en ese sentido y un perro guardián. Que la contrapregunta en una conferencia de prensa sea la norma y no la rareza. Pero para eso necesitamos un periodismo fuerte que recupere la confianza de las personas, que se concentre en levantar evidencia, en sentarse en la ciudadanía y no necesariamente solo en generar clics. Una cosa son los medios y son una industria, pero el periodismo es una necesidad pública. En tercer lugar, necesitamos que las plataformas transparenten sus criterios de recomendaciones, sus criterios tanto para cerrar cuentas como también para taguear contenido que puede ser falso. Necesitamos que las plataformas trabajen acorde con las legislaciones de los países, sobre todo en periodos electorales. Y esto va a ser un proceso largo, porque implica que también entiendan que no son solo empresas de tecnología, sino que son empresas de medios y que cumplen muchos roles que cumple un medio de comunicación. Esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de los medios, cosa que veamos la televisión. Aparece una tecnología, todos nos entusiasmamos, la empezamos a usar y después vemos sus consecuencias negativas y con el tiempo, al ver esas consecuencias, empiezan a aparecer las normas, los valores, los académicos empiezan a investigarlas, empieza a trabajarse a nivel legislativo, en los consejos de ética, etc. Y estamos recién en esa etapa respecto a los problemas sistémicos. Pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? Porque esto va a tomar tiempo. Hacernos más fuertes. ¿Cómo nos hacemos más fuertes y menos vulnerables? ¿Cómo dejamos de creer que nos puede salir un árbol de sandías en la guata, que es casi tan ridículo como creer que las vacunas las inventó Bill Gates y que no sirven para curar el COVID? Con prácticas ecológicas. Dentro del ecosistema de la información, tenemos que aplicar prácticas diarias que deberían ser parte de nuestro
de nuestras prácticas informativas diarias. ¿Cuáles son las prácticas ecológicas principales que podemos hacer? Hay que pensar lo que ocurrió con el reciclaje. Hace unos años, reciclar era algo que hacían como unos pocos hippies. Y hoy día es una práctica que tenemos absolutamente internalizada. Los edificios tienen shaft de reciclaje, nosotros ya separamos las botellas, etc. Y debemos hacer lo mismo en el consumo de información en este ecosistema. Lo primero que tenemos que hacer para hacernos fuertes es cuestionar, sobre todo la información que me llega de mis círculos de confianza. Si bien los algoritmos tienen un rol importante, a las personas que yo elegí tener en mi WhatsApp, las elegí yo, no las eligió un algoritmo por mí. Por lo tanto, tengo que conocer sus sesgos y saber de qué manera esos sesgos pueden impactar a alguno de los míos. ¿Por qué me están compartiendo esto? ¿Hay una intención detrás? En segundo lugar, verificar no debería ser algo exclusivo de los periodistas o de los verificadores. Yo trabajo en un proyecto de fact-checking, colaboro con otros proyectos de fact-checking en Chile, estamos armando una comunidad, pero el problema es que los fact-checkers somos como los bomberos. Llegamos al final a apagar un incendio, pero lo mejor para no tener incendios es prevenirlos. ¿Y cómo los prevenimos? Con prácticas de verificación. Hoy día son cada vez más sencillas. Si me llega un contenido online que está mal escrito, con faltas de ortografía, que tiene una gráfica que está pixelada, si se atribuye a algún experto, a alguna entidad, a alguna fundación, lo mínimo que tengo que hacer es ir al sitio oficial. Es buscarlo en algún buscador, en Google, en Bing, en DuckDuckGo, pero tengo que ir a un buscador a verificar. Verificar es parte del consumo informativo actual y es algo que todos tenemos que aprender, que tiene que ser transversal. Tenemos que aprenderlo en los colegios, tenemos que aprenderlo en las universidades, porque es algo que nos afecta a todos. Y en último lugar, no compartir. ¿Por qué? Porque compartir desinformación es contaminar, es como tirar un papel al suelo. Si yo tengo una granja de bots que están tirando mensajes negativos con falsedades respecto a un candidato, es lo mismo que si yo tirara litros y litros de petróleo al agua, en que llega un momento en que no soy capaz de distinguir qué es agua y qué es petróleo. Es decir, qué es verdad y qué es mentira. Pero si yo, individuo, tiro un fósforo en el bosque, puede terminar pasando que pase caminando Miguel Bosé, prende el encendedor, el fósforo se encienda y que se genere un incendio. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo nos podemos hacer más fuertes? Con estas tres prácticas: cuestionar, verificar, no compartir. Porque este ecosistema lo estamos habitando todos, lo hemos aprendido en el COVID. Dependemos de este ecosistema para trabajar, para funcionar, para relacionarnos con nuestra familia. Y sería tan bonito que en un ecosistema como este, lo que tengamos sean verdades comunes y que a partir de esas verdades comunes podamos argumentar, deliberar y construir ciudadanía, y no que estemos peleando por quién tiene la mejor mentira entre diferentes nichos y entre diferentes comunidades. Que seamos una gran comunidad, el sentido de comunidad y de sentido común. Hagamos de este espacio un espacio en el que no nos delatan ni tengamos que respirar 3 veces antes de entrar. Que no digamos otro mensaje en el grupo de WhatsApp de los apoderados. Con 3 prácticas: cuestionar, verificar y, muy sencillo, no compartir. Muchas gracias.